Este es el segundo video que consiste en el análisis de un rectificador trifásico puente completo con carga resistiva. Aquí hemos establecido varios objetivos. Uno, explicar el manejo del MATCAD para encontrar todos los parámetros eléctricos que están dentro de los circuitos convertidores de corriente alterna a corriente directa. Primeramente establecemos un área de texto, que es el texto, que se inserta con la tecla Control Shift T, y a partir de ese momento nosotros podemos ya escribir el texto. En este caso nosotros escribimos tres objetivos. Inclusive podemos cambiar el tipo de letra, el color de letra en la parte de la ventana de documentos. Aquí aprovechamos que podemos mostrar la cuadrícula, el grid o no. También podemos el tamaño de la cuadrícula, que lo que yo busco siempre que sea fino para poder tener un mejor manejo del espacio. Y el tamaño de la hoja, en este caso lo manejamos tipo carta. Y el color de letra es el que en el formato de texto. Y aquí determino el color de letra que yo determino ponerle, en este caso, al encabezado. Tres objetivos, que es comprender los voltajes de fases con respecto a voltajes de línea. El objetivo 2, el riesgo de voltaje de salida, que son, como mencionamos en clases, va para aplicaciones de convertidores DC-DC. Y por último, es el factor de potencia para ver la eficiencia de este tipo de convertidores en el uso de la energía eléctrica. Posteriormente se establecen, el primer paso que hacemos es seguir insertando texto a lo largo, que lo hacemos con Control Shift T. Y el primer paso decimos definir las características de los voltajes de alimentación suministrados por el proveedor, que en este caso en México es Comisión Federal de Electricidad. Para un rectificador trifásico, pues definimos la Q3 igual a 3, sea trifásico. El voltaje máximo de fase a neutro, que es igual a raíz de 2 por 127, que nos va a dar aproximadamente B, control-bajo, max, y el signo igual nos da 179 voltios, 180 aproximadamente. La frecuencia de línea son 60 Hz. Aquí inclusive podemos calcular el periodo. Ponemos per 1 sobre frecuencia y le decimos que calcule el valor, evalúe el valor inmediatamente. Vamos a ver que lo redondee. Entonces aquí sería aunque aquí sería de punto, la inversa de hercios son segundos, pero realmente si no nos queremos meter tanto en problemas, hacemos lo siguiente en cuestiones de manejo de esto, ¿no? Entonces hacemos más rápido, per igual a 0.017. Si lo queremos expresar en milisegundos, agregamos la letra M y ya son 16.67 milisegundos. El intervalo de análisis de un periodo es de 0 hasta 2pi en intervalos en 100 partes. Ahí seguimos, insertamos otro texto más. Estos son textos y estos son ecuaciones. Hay que diferenciar el campo de texto y el campo de ecuaciones. Definimos con texto, aquí este texto se inserta con control T, que es la diferencia de que nada más es un campo de texto más corto que la anterior, que es Shift T, y esto es con control T nada más. Entonces definimos los voltajes de entrada, los tres voltajes de fase, voltaje de AN, voltaje de BN, desfasados 120 grados, 2 tercios,
de pi, que sería 4/6 de pi. Voltaje de Cn, que sería igual a desfasado 240 grados, que sería igual a 8/6 de pi, que es lo que vimos en clases. Ponemos una resistencia de carga, metemos el texto y metemos la ecuación. El número armónico que vamos a analizar, metemos texto y una ecuación. Este 2 puntos se logra con, ponemos desde 1, punto 9. De ahí ponemos un texto aclaratorio, que en esta figura mostramos el rectificador, un transformador trifásico de conexión delta estrella. Esta estrella, si se dan cuenta, como dijimos en clases, no está referenciado al neutro. Entonces, y hacemos en forma de gráfica, insertamos un gráfico. Esta es una gráfica que encontramos en internet, se pega. Esta sí se inserta con gráficos, insertar gráfico y con gráfico XY. Una vez que se inserta esto, nosotros le ponemos la variable independiente omega t, que la definimos arriba. Aquí está, que va desde 0 a 2pi. Esta va desde 0 a 2pi, que serían 2pi, sería 2 por 3.14, que son 6.5 aproximadamente. Insertamos los 3 voltajes y si se completa, que está desfasada 120 grados. Esta 120 grados y esta con respecto a la submarina son 240 grados en atraso. Una vez que tenemos definidos los voltajes de fases en el dominio del tiempo o en radianes, también es necesario expresarlos en forma vectorial, como también se vio en clases. El segundo paso, entonces, estableciendo el segundo paso, es calcular los valores de voltaje entre líneas, es decir, voltaje de AB, BC y CA, para posteriormente realizar las gráficas en función del tiempo. Entonces tengo voltaje de AN, inserto el voltaje máximo, que ya lo calculamos arriba, en la parte superior está, aquí está. Este símbolo de ángulo se inserta con el símbolo de ángulo medido, entonces son 0 grados. Si no le pongo deg, lo va a tomar como radianes, entonces lo pongo deg, pongo 0 y deg, pero si yo pongo aquí, le borro el deg, realmente lo va a tomar erróneamente. Ahí está tardando en actualizar el dato, pero vamos a dejarlo como deg, que lo que estoy insertando aquí son grados. Luego defino con base a esto el inverso. Como vimos en clases, tengo el voltaje Bn, este sería el Nb. ¿Sí? Entonces acá el inverso de esto que tengo aquí sería la que estaría de este lado, sería Bmax con 180 grados. De Bn menos 120 grados, Nb va a ser igual a 60 grados. Bcn 240 grados con 60 grados. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso tendremos que dibujar. Por ejemplo, este Nb, aquí está Nb. Este voltaje máximo es igual a la misma distancia. Y ese 60 grados de donde salió sería la distancia de aquí hasta este punto. Entonces de aquí a aquí son 60 grados. ¿Sí? Entonces son Bmax con 60 grados. Siempre es con referencia al eje real. En la figura 3 se grafican en forma vectorial los voltajes de fase neutro. Posteriormente insertamos textos aclaratorios con Control Shift T, metemos textos y hacemos la operación matemática de AB, BC y CA.
Los resultados de las sumas vectoriales es texto, ponemos la ecuación y le ponemos el signo igual, no el shift dos puntos, y automáticamente aparecen estos vectores. Los valores absolutos o magnitudes son, esta magnitud igual sale de los símbolos que tenemos en la parte, a ver dónde está, aquí está, vector, la norma, no sería la norma, no, aquí pongo la norma, no mentiras, sería esta parte, no, valor absoluto, sí, del vector AB. BC y CA, ya tengo los tres vectores, que sería el voltaje AB, me faltan los ángulos nada más, y calculamos con argumento, con ecuación de AB y 30 grados, por argumento de BC menos 90 grados y CA 150, que son las que obtuvimos en el salón de clases. Posteriormente dibujamos, metemos un texto aclaratorio, le decimos el voltaje AB es igual al valor absoluto del seno más pi sextos en adelanto, que son los 30 grados, voltaje BC, que sería en atraso 90 grados, y por último en adelanto de 150 grados. Si dibujamos, por lo tanto, los voltajes complementarios, es decir, voltaje AB y su complemento BA, el espejo que habíamos definido en clases, tenemos las siguientes ecuaciones. Voltaje AB, BA. Voltaje BC, CB. Voltaje CA, AC. Sumamos a cada una de ellas pi, ¿va? Menos pi medio más pi, pues da pi medios. Y así sucesivamente en estos dos. De aquí dibujamos todos los voltajes de AB, BC, CA, los tres voltajes de líneas y los tres voltajes de fase y neutro. Aquí vemos el conjunto de señales. Si ahora dibujamos exclusivamente lo que se hizo en el pintarrón en clases, tenemos ahora sí las intersecciones que habíamos tenido y donde determinamos qué diodos, qué par de diodos conducían en este sería pi sextos, 2 pi sextos, 2 pi sextos y así sucesivamente. No es que nosotros definimos las 6 formas de voltajes y determinamos las intersecciones. Definimos ahora sí el voltaje en la carga con la programación que ya explicamos anteriormente en forma presencial. Voltaje de salida, si es de 0 a pi sextos, es igual a CB. Este voltaje CB es este tramo. ¿Sí? Este tramo es color azul punteada, que corresponde a CB punteada en azul. Entonces, y así se hace sucesivamente. Por ejemplo, el otro sería el verde, que sería AB, que sea 2 sextos de pi, o un tercio. Entonces, pero va a iniciar desde pi sextos a 3 sextos de pi y AB, y así sucesivamente. Una vez que tenemos definido el voltaje en la carga, lo dibujamos uno no para otro voltaje para que lo dibuje ambas variables en una misma gráfica. Y aquí tengo el voltaje en la carga con un periodo, pues ya sabemos que va a ser de 2 sextos de pi. Ese es el periodo. Si ahora queremos calcular el voltaje promedio en la carga, pues tomo el voltaje de 2 entre 2 sextos de pi, que es el periodo, entre 0 hasta 1 sexto de pi de este voltaje que ya se definió en este punto, que sería básicamente una curva. O si hago esto, lo multiplico por 2 porque son 1, 2,
que es básicamente lo que estoy haciendo acá, por 2, el periodo. Entonces me da 297 voltios, el voltaje eficaz. Utilizo esto, si se dan cuenta, casi son iguales el voltaje eficaz y el voltaje de CD. Por eso se equipara. Aquí se aprovecha para explicar que es una relación directa de un CD a un voltaje en alterna o pulsatoria. Luego, para casi terminar, explicamos lo siguiente. Es de observar que el voltaje de CD y el RMS son iguales. Tema tocado en clases. La corriente por la fase A, el voltaje de AB a C, que son los voltajes donde está involucrado la fase A. Entonces tenemos dos intervalos similares. Que aquí lo sacamos de esta parte. Aquí tengo una, la verde, A, de AB, la roja, que sería la AC, está involucrado la AC, y la AB en forma positiva. Aquí en la parte negativa sería igual la AB, pero negativa, y la AC negativa. Entonces, por lo tanto, tengo las mismas, porque estas están acá arriba, y por eso lo puse en forma negativa este tramo. ¿Sí? O sea, no sé si me explico, estoy tomando en cuenta esto, ese voltaje de salida en este intervalo positivo, y este par, ese voltaje de salida también, pero lo multiplico en forma negativa para que sea similar a estos dos pulsos. Por eso aquí lo multipliqué por -1. Y ya lo grafico. Tengo voltaje de la fase A, involucrados tanto AB y AC, y la corriente de la fase A es igual al voltaje involucrado en la fase A entre resistencia. Lo graficamos. Esta es la corriente y voltaje. Por lo tanto, vamos a graficar la corriente. Hacemos la programación con base a esta gráfica de color negro. Y una vez que tenga la definición de esta corriente, la defino, ¿sí? Puedo tomar esta como la corriente o puedo tomar esta otra, esta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo voy a llamar y a uno para diferenciarlo de esta otra. ¿Sí? Puedo tomar esta como verdadera o esta como verdadera, como ustedes quieran usarla, ¿no? Pero esta la reconstruimos sin necesidad de esta otra, nomás tomando en cuenta esta ecuación. Ya que tengamos la corriente, procedemos ahora a calcular el factor de potencia. Bueno, aquí voy a regresar para no cambiar todo y tener problemas. Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí lo vamos a reconstruir con I1, 0 amperios porque es simétrico. El coeficiente de Fourier de la constante A, la coeficiente de Fourier B, que es aquí I1, y la ICN,
pues ya está calculada el ángulo de fase de cada armónico usando esta ecuación a tan 2 que me da referencia al eje real. La distorsión armónica total me da de 0.2. La corriente dice de 0 amperios. La IS es igual a ICN, una IS de 10.25 amperios. Un factor de potencia de un factor de desplazamiento de 1 y un factor de potencia de 0.96. Por último, hacemos la reconstrucción de la corriente en el medio del tiempo y de C para n igual a 1 hasta 35 armónicos de cada una de ellas. Vean qué pasa si yo le pongo graficar nada más. Quiero graficar 5 armónicos. Ahí está procesando. Y ya dibujó que sumando nada más 5 armónicos tengo esta señal. Si sumo 15 armónicos, está sumando los armónicos y su resultado de sumar 15 armónicos, bueno, ya son muchas integrales y la computadora ya empieza a hacerse un poquito más lenta. Ahí está. Si hacemos 35 armónicos, que es la que teníamos yo ahorita, se va a poner un poquito lenta. Pero es interesante ver cómo sumando armónicos o metiendo más senoidales se va transformando esta señal en la señal de corriente rectificada. Bueno, 3 horas después, hasta que termine. Bueno, ya se tarda un poco más. Ahí está. Se va apareciendo a la señal original con base en la programación. Bueno, con eso terminamos el ejercicio de un rectificador trifásico puente completo con resistencia, con una carga resistiva.